otro fenómeno. Y es con el que vamos a platicar aquí en el programa de esta mañana. Un fenómeno político este hombre. ¿Quién? Salvador Narrala. Ah, porque lo está viendo. No. Ese lo he dicho personalmente. No, es que son fenómenos políticos. Me está diciendo Moncho Matute hoy que es un fenómeno político Salvador Narrala. Dice. ¿En serio? Y le digo, oiga, este hombre participa con el PAC, sacó una cantidad de votos, como casi 500,000 votos, ¿verdad? 1,000,000. 1,000,000. Esa vez fue la primera vez que me robaron. Ajá. Que sin representantes en la mesa no se puede competir. Buenos días a los televidentes. Primero. Participa en otra contienda como candidato de la alianza y también logra una cantidad de votos impresionante. 1,017,000 cuando ganamos, que fue el robo que todo el mundo conoce, porque el robo del 2013 nadie lo conoce, solo Juan Orlando, David Matamoros y los del Tribunal Electoral. Pero el del 2017 es el famoso que todo el mundo dijo que la tendencia era cuando los votos los hicieron y se transmitió por tele, ¿se acuerdan? Pero tuve ahorita bastante respuesta de la gente. Lo que más me impresionó fue la gente mayor, porque fui a la escuela de medicina en la noche, a las 11, 12 de la noche, y habían personas de 90, de 80, de 70, un montón de personas muy mayores haciendo cola. Y entonces yo hice transmisiones en vivo por redes sociales y les preguntaba y les agradecía. Porque esa gente normalmente no se acuesta a esa hora y estaban ahí desvelándose. De los jóvenes lo entiendo, porque uno de joven pues le gusta andar en la noche en la calle, más bien es como una oportunidad para seguirse divirtiendo. Pero no ejerciendo el sufragio. No ejerciendo el sufragio. Y miré jóvenes, mamás de 21 años, con los niñitos dormidos. Cargándolos, sí. Esperando votar a las 11 de la noche. Aquí lo transmitimos. Sí. 12 de la noche, impresionante. Yo jamás había visto. Jamás había visto. La narrativa suya, y la narrativa suya en ese día, cuando eran casi la medianoche, y cuando yo escuchaba a Renato narrando esas escenas de esas madres cargando a sus niños, óigame, a medianoche, ¿cómo demuestra el civismo? Es que eso hay que valorar, Renato. No, yo sinceramente, valorarlo mucho. Lo que vi el domingo en la población hondureña, defendiendo su voto, defendiendo la democracia, defendiendo la honradez. Yo no lo había visto, se lo digo con toda franqueza. Yo no lo había visto desde el retorno a la democracia. También yo aplaudo al pueblo hondureño. Fíjese. Sí. Porque no sé cuál fue la intencionalidad de lo que pudo haber pasado durante la mañana. Yo sí la sé. Que ya la va a descifrar Salvador Narrala acá en el programa. Pero a pesar de todo eso, ver a esta gente, Renato, y escuchándolo a ustedes cuando se quedaron en las transmisiones hasta la medianoche, describiendo esas escenas, créanme que fueron impactantes. Y yo aplaudo al pueblo hondureño. Sí, es admirable para mí que la gente... Bueno, hay gente que no votó, porque de repente te toca votar en la Escuela de Medicina o en la Kennedy, pero vivís en Santa Lucía o en el Chimbo o en algún lugar apartado y tenés que trabajar al día siguiente porque el feriado solo era para los burócratas, o sea, para los empleados del gobierno. O sea, hay mucha gente que no votó. Si comparamos los que pudieron haber votado y los que votaron, pues votaron. Pero que la gente que fue a votar, puede ser que hayan sido amas de casa que cuando la votación es en la mañana no van a votar, porque tienen que preparar la comida, porque nadie los puede llevar, pero a esa hora fueron a votar. Yo también pienso que el gran ganador fue el civismo que demostró la gente para ir a votar, a pesar de esas dificultades que le puso la ministra de Defensa. Bueno, ya vamos a entrar en eso, Yo he escuchado testimonios, los hemos transmitido, de gente que fue 4 veces al centro de votación. Yo con Eliseo Castro. Ah, ¿de veras? Claro. Es que yo en la Escuela de Medicina le tocaba votar a Eliseo Castro. Después de que yo voté, lo acompañé a las 9. Dijeron que a las 10, volvimos a las 10. Antes de irme a San Pedro a las 12, fui de nuevo y estaba cerrado. Entonces fui 3 veces y la 4ª vez fue en la noche, a las 11 de la noche. Entonces, 4 veces. No, y fuera de usted, hubo otra gente que fue una 5ª vez y a las 9 se instalaron las mesas, comenzó el proceso. 9 de la noche. Correcto, sí, a las 10 de la noche, después de haber ido 4 veces previas en el día y que no habían llegado las maletas. Entonces, en la Modesto Rodas Alvarado, en la Colonia La Joya, en la Kennedy, sí. Pero lugares que llegaron tarde, allá en Países Bajos de Miraflores. Yo quise llegar a La Joya cuando regresé de San Pedro, como a las 7 de la noche. La cola era impresionante, no pude llegar porque quería ver lo que estaba pasando en La Joya, que las acababan de instalar a las 6 de la tarde. Entonces toda la gente llegó a esa hora. No pude entrar, no pude llegar al lugar porque como las calles son muy angostas. Y algo que estoy recordando en este momento y que hay que destacarlo escuchó el discurso de Jorge Cálix ayer. Anoche, sí, cortito. ¿Lo escuchó? ¿Sí? Sí, que se va a sumar al grupo. Aceptó la derrota, me uno, dice, y no voy a pelear nada, a impugnar nada, porque así como estuvo el proceso se presta para eso, pero por la unidad del Partido Liberal yo acepto la derrota, acepto el triunfo de Narrala y me uno a la candidatura
de Salvador Narrala? Lo que me alegra es que al final se dio lo que queríamos, porque nosotros estuvimos, creo que te conté aquí en programas anteriores, que nosotros nos reunimos con Jorge Cálix, con Roberto Contreras y con Gianni Rosenthal, al menos 10 veces en el primer semestre del año pasado, cuando todavía Jorge era parte de Libre y cuando yo todavía era el presidente del PSH, para armar una sola candidatura, porque los dos ya habíamos tomado la decisión de ir al Partido Liberal, y no se dio, y al final el Consejo Central Ejecutivo decidió del Partido Liberal que Jorge fuera por una corriente y que yo fuera por otra. Y al final, pues nos volvimos a encontrar, y nos vamos a encontrar de nuevo en la presidencia de la República. ¿Cómo puede describir sus sentimientos ahora que se ha convertido en el virtual candidato? Digo virtual porque falta que la declaración del Consejo Nacional Electoral, aunque todos sabemos ya que usted es el candidato del Partido Liberal. ¿Cómo están sus sentimientos hacia Jorge? ¿Hacia Jorge? Hacia Jorge Cálix. Lo mismo que cuando estuvimos durante el año pasado, que platicamos de muchas cosas que podemos hacer juntos. Él desde una parte de la trinchera, él desde el Congreso, él es una persona que entiende mucho de las leyes y del Congreso, ya tiene experiencia en el Congreso, y Roberto Contreras desde la alcaldía de San Pedro Sula, y yo desde la presidencia de la República. Mis sentimientos son, igual que cuando uno juega un partido de fútbol y queda eliminado y después vamos juntos a la selección nacional, ¿sabes? Sí. Cuando juega el Olimpia contra el Motagua, una semifinal, gana el Olimpia y después los dos van a la selección nacional. Ahora vamos a la selección nacional, en donde cada uno va a jugar un papel importante para poder desarrollar, para poder hacer las cosas, porque yo necesito un Congreso fuerte, un Congreso que me permita aprobar las leyes, porque hay muchas cosas que las puede decidir el Ejecutivo solo, pero hay muchas que las decide el Congreso, que necesitamos la aprobación del Congreso. Y por suerte, hemos sacado todos los diputados de Francisco Morazán, los 23, los sacó mi movimiento, Vamos Honduras, también los 20 del departamento de Cortés, los sacó el movimiento Vamos Honduras, lo cual demuestra que la gente es pensante al momento de votar. Porque fíjate que en San Pedro Sula, por ejemplo, votó por Roberto Contreras para alcalde. Que no era de su movimiento. Que no era de mi movimiento. Sí. Votó por los 20 de Salvador Narrala. Sí. Y votó por Salvador Narrala. Eso ya muestra una inteligencia que le permitió discernir. Y lo mismo pasó aquí en Tegucigalpa, donde también votaron por los 23 de Salvador Narrala para diputado. Ahora, y para el alcalde, que me alegra mucho que por primera vez llegue a una instancia tan alta. Cheyo Castro, porque, ¿sabe por qué? Porque él es una demostración de superación. Digamos, no es lo mismo una persona que tiene dinero y que llega a ser alcalde, como puede ser Ricardo Álvarez, ¿cómo se llama? Miguel Pastor o Papi a la Orden, que una persona que vino de abajo y que conoce el sufrimiento de la gente, cuando no tiene agua, cuando no tiene aguas negras. ¿Cómo surge esa decisión de seleccionar como su candidato al Distrito Central, a la alcaldía del Distrito Central, a Eliseo Castro? Siempre lo quise yo. ¿De veras? A Eliseo. Pero los muchachos, yo les digo los muchachos a los diputados, Esposirós, que el suplente de Josué, y los que están en el grupo, para no mencionarlos todo ahora, dijeron que había una muchacha, hija de Cocoy, porque yo obviamente al que conozco es a Cocoy, al padre. Y me dijo, presidente de la Federación de Motociclismo allá en los 80, a principios de los 80, luego se convirtió en presidente de la Federación de Fútbol y siempre fue polémico y controversial. Correcto. Cocoy Amudó, siempre. Entonces, yo lo conozco a Cocoy, somos los culpables que la selección juegue en San Pedro Sula. Un poco más yo que él, pero él tomó la decisión en 1996 cuando le empezamos a ganar a México. Sí. Bueno, yo a Fabiola no la había tratado, pero como es hija de Cocoy, bueno, yo les dije, mira, yo prefiero a Eliseo Castro. Es más, con Eliseo Castro hice unos anuncios en la terraza de su comercial La Norteña. En Comayagüela, sí, en la Séptima Avenida. Correcto, hay varios anuncios que los hicimos ahí. Y Eliseo originalmente no quería ser alcalde. No, que yo prefiero ser diputado, que no sé cuánto. Y al final, no, ni diputado ni alcalde. Pusieron a Fabiola, porque entonces se dio lo que yo en el fondo quería, que él fuera nuestro candidato a alcalde. Cuando tuvimos el problema que esta muchacha resultó que era infiltrada del otro grupo, que ahora pues ya da lo mismo, porque infiltrados dentro del Partido Liberal en el fondo son los mismos liberales. Ahí pues me alegra mucho que Eliseo haya tenido el éxito que tuvo, que haya resultado electo. Yo le dije a Eliseo ese día que estamos filmando con la esposa ahí en la terraza de Comercial La Norteña, usted seguro que es alcalde, porque el perfil de la persona que vino de Libre, el urólogo creo que es. El doctor Chirinos. Chirinos, sí. Urólogo, Chirinos. Sí. Sí. El perfil de él yo no lo he tratado nunca, pero en política se necesita carisma.
Hay gente que tiene carisma en política, que uno dice, sale. Pero aquí en Tegucigalpa yo no vi nadie que tuviera carisma dentro del Partido Liberal. ¿Usted cree que Aldanita, yo le digo Aldanita por aprecio porque lo conozco desde hace muchos años, y además, yo creo que entre los libres es uno de los militantes de Libre... Menos libre. No. Más popular y más aceptable. Popular, dialogante, ecuánime, correcto, no descalifica. Va a tener un serio competidor, Eliseo. Yo lo sé. En Aldana. Si Jorge Aldana trabajaba en aquel Canal 13, ¿te acuerdas? Sí, claro que Tenía un foro matutino. Sí. Y yo lo invité a formar parte del PAC un montón de veces. Y después cuando fundamos el PSH también. Porque siento que él, en el fondo... Es liberal. Es liberal. Es liberal. O sea, él tiene no tiene un pensamiento, no tiene un pensamiento extremista para meter aquí las ideas de Venezuela. Entonces, va a tener un fuerte candidato, pero yo creo que el alcalde que va a ganar es el alcalde que tendrá el apoyo económico del presidente. Y yo voy a ser presidente. También estaba en ruta en esa búsqueda cuando se buscaba ese precandidato. Entró también el ingeniero Briceño. Hablaron con él en su momento, Héctor Briceño. Eso fue... Cuando se fue la señora... Antes de que se fuera. Okay. Antes de que se fuera, mira, yo me di cuenta que esta muchacha era infiltrada. No quise armar ningún escándalo en el momento que lo descubrí, pero con Marlon Lara empezamos a hablar con el ingeniero Briceño y con Yoyo Moncada, pero al final ellos dos prefirieron no ser el candidato a alcalde y ellos nos van a apoyar en los proyectos que sea necesario, toda la asesoría que sea necesaria para reformar Tegucigalpa, porque Tegucigalpa es un caos hoy. O sea, y es un caos porque Mel Zelaya le metió a Aldanita, como le dices tú, como 1000 empleados, porque había que colocarlos en algún lugar para que tuvieran sueldo. O sea, está engordada la alcaldía de Tegucigalpa. La alcaldía de Tegucigalpa tiene un gran presupuesto y ese presupuesto se usa para pagar empleados. Entonces, si ese dinero se usa para hacer los pasos sobre nivel, por ejemplo, cuando vas por el bulevar de las Fuerzas Armadas y querés ir a la Centroamérica Oeste, tenés que ir a dar la vuelta ahí arriba, ¿verdad? A la DIPSA. La DIPSA era antes, no sé qué ahora. Sí. Y cuando vos tenés que hacer una oreja y caes en la colonia. Eso no cuesta mucho dinero. Y eso pasa en muchas colonias de Tegucigalpa. Y con eso gastás menos combustible. Pero el problema es que ante la masa de gente no hallaba que hacer Mel Zelaya. Metió un montón, engordó el gobierno. Pero también tuvo que engordar la alcaldía, era más fácil engordar la alcaldía. ¿Y Juan Diego Zelaya cree que se convierta en un serio competidor de Eliseo Castro? Yo creo que Eliseo Castro con el apoyo... Es que mira, el alcalde, para tener éxito, tiene que tener el apoyo del presidente de la República. Sí. Y la desventaja que tiene Juan Diego es que el presidente de la República va a ser Salvador Narrala. Y el apoyo de Salvador Narrala a Roberto Contreras en San Pedro, a Eliseo Castro en Tegucigalpa, va a ser enorme. Porque somos amigos y ya sabemos, ya tenemos planeado lo que vamos a hacer. ¿Quién era su candidato a alcalde en San Pedro Sula? Un gran hombre, un gran profesional que nos va a ayudar también, Arnaldo Martínez. Arnaldo es el ingeniero eléctrico que, por ejemplo, hizo todas las instalaciones eléctricas contratado por la empresa mexicana que construyó el Centro Cívico Gubernamental, que están muy bien hechas. Es el que ha hecho las instalaciones eléctricas de la mayor parte de las maquilas que funcionan en San Pedro Sula. Es un empresario reconocido en San Pedro Sula por un hombre, además de honrado y decente, una persona capaz, que son dos características que no siempre coinciden. Honrado y capaz. Salvador Narrala pasó la primera aduana política. Bueno, está bueno ese término. Aduana política. Ya pasó la primera aduana política. Ahora viene la unidad del Partido Liberal. Hoy entrevistaba en el matutino a don Roberto Contreras y entrevistaba a Marlon Lara y los dos coinciden en el hecho de que como Maribel, como Luis Zelaya y como Cáliz aceptan el triunfo del ingeniero Salvador Narrala. Ahora viene otra gran lucha. La oposición política en el país, Renato. Allá le apuntan, dice Marlon y dice don Roberto, que le apuntan a que Salvador Narrala se pueda convertir en el líder de la oposición política. Es más, Marlon Lara está visualizando 2 candidatos para elecciones generales. Rixi Moncada y Salvador Narrala. Entonces, ¿cómo avanza esto? Eso sería lo ideal. Eso es lo que pretendemos. Pero ustedes mejor que yo saben la rivalidad que hay entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Hay gente que no iría a votar, gente del voto duro del Partido Nacional que probablemente no va a votar por un liberal. Pero hay que ver cómo transcurren las cosas. Lo que sí quedó claro en las elecciones del domingo es que Libre ya es la tercera fuerza. No queda ni la menor duda. Los 500.000 votos con que yo agarré a Libre, porque lo que sacó Libre es prácticamente culpa mía. Los votos. Libre
fue un partido de 500.000 votos que sumamos en 2021 1.200.000. No que fueran míos, personales. Yo puedo tener 700.000 como el voto duro mío, personal de Salvador Narrala, que lo he tenido en el PAC, en el PSH y lo mantengo. Y claro, algunos salen, algunos se mueren, otros nacen, llegan jóvenes. Pero hubo 500.000 votos en 2021 que vinieron del Partido Nacional o del propio Partido Liberal, que en las internas de 2021 había sacado 780.000 y que en las generales sacó 340.000. Entonces toda esa gente le gustaba yo como candidato y votó por mí. No, eso está claro, que una alianza, si se produjera entre liberales y nacionalistas, bueno, es mi criterio. Tengo derecho a hacer análisis y los publico y sin temor alguno, no me juzguen por esto, ni me digan es sesgado, Renato, no, es mi análisis, es mi análisis. En la coyuntura política del país, es que yo ya lo he dicho, que el Partido Nacional debe estar en la llanura unos 12 años por castigo. Sí, yo lo he dicho aquí, unos 12 años castigado por muchas cosas. Discúlpeme, nacionalistas. Entonces, una alianza pasa porque ellos cedan la candidatura, en todo caso a Salvador Narrala, y este se enfrente a una gran competidora. Van a dar la batalla. Sí, van a dar la batalla. Van a dar la batalla. Van a dar la batalla con los instrumentos como los que utilizaron el domingo. Ah, pero aprendieron una gran lección. Esa movilización de la gente defendiendo su voto, defendiendo la democracia, defendiendo la honestidad. Vea, estoy seguro que es factor de diálogo y estrategia en el gobierno y en el Partido Libre, la reacción de los hondureños votando a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana de lunes, a las 2 de la mañana de lunes, gente con sus niños durmiéndose en el hombro de la mamá, esperando el turno a la 1:30 para votar. ¿Cómo no va a estar entendiendo Libre que no será fácil ganar sin el respaldo? Lo que estamos idealizando los hondureños es que el ganador del 30 de noviembre, sea nacionalista, sea liberal, sea de Libre, tiene que ser por la vía legal y transparente. Correcto. Y sustentado con los votos masivos en las urnas. Quien gane, si Rixi, Salvador, si Narria Fura, es porque el pueblo lo respaldó y se lo merecieron. No aguantamos que venga un presidente o presidenta fuera de la ley, fuera de la voluntad popular. Eso es lo que se plasmó en la madrugada del lunes en Honduras. Por eso es un día histórico esta primaria. Por esa revuelta de la gente cuando no entendía cómo se estaban abriendo centros de votación a las 10 de la noche, votando a las 11 de la noche. Cuando en otras ocasiones a esa hora ya estaban celebrando los partidos los ganadores. Correcto. Sí. Y aquí resultó todo a la inversa. Correcto. Mira, yo, cuando al principio, cuando me tocó ir a votar a las 8 de la mañana, yo creí que era inoperancia, que era ineficiencia, porque me decían en un montón de lugares. Entonces, después, ya cuando abrieron el lugar que me tocaba a mí votar en la Escuela Honduras, que fue a las 9 de la mañana, y que era primer votante, y realmente no sabían de lo que había que hacer, cometieron el biométrico, yo puse el dedo un montón de veces, nunca siempre que lo ponía y no salía mi imagen, al final eso fue cuando fui a votar. Sí. Entonces, no, eso ya cuando estoy metiendo el fue antes, cuando estaba con el lector de huellas, claro, que no le agarraba la huella. Entonces, al final, le pasé la identidad, metieron el número de identidad y apareció mi cara, pero era primer votante. Entonces dije yo, bueno, primer votante y todo. Ya cuando veo que andan perdidas las urnas, que andan dando roles por Tegucigalpa, entonces ahí ya empecé y me di cuenta que esto era una trama que tiene su lógica. Pero ya me la va a explicar. Ok. Después de la pausa me la va a explicar. ¿O no le agarraba la huella el lector? No, todavía me pinta la huella. Seguramente se anticipó Fabiola y fue a lijar ahí. No. Esa parte se detuvo el día jueves con la denuncia. Eso era una parte. Es que nosotros ahí fue muy valiente mi esposa Iroska de detener ese intento de fraude denunciándolo en el Ministerio Público. ¿Sabe que en la transmisión que teníamos yo estaba con Jackie Redondo el domingo? Yo le decía, no, si esto es típico, le digo. Esto de que las maletas no hayan llegado a las 7 de la mañana. Pero llegan a 7:30, 8. Correcto, esto es típico, no te preocupes, le digo. Y yo llamando a la calma a la gente, aquí, en aquel set de TN5. Y eran las 8 de la mañana y la gente ya protestando, la gente en Santa Bárbara reclamando que las maletas electorales llevaban los votos de candidatos a diputados de Santa Bárbara, los confundieron. Llegaron los de Lempira y no los de Santa Bárbara. Y llamé a Cosette. ¿Qué pasa? No vamos a arreglar eso.
8:15. La gente protestando ya de manera masiva que no han abierto los centros de votación. Y yo insistiéndole a Jackie Redondo y para calmar a la gente y para que la gente no se desestimulara de ir a votar. No, hombre, si esto es típico en los procesos electorales de Honduras. Ese fue mi pensamiento también Sí. en la mañana. No, ya a las 8:30, no digamos a las 9. Aquí al mediodía. No, yo igual dije, aquí algo está pasando. Aquí hay una mano peluda. No, no lo dije en público, pero sí Yo, sí lo lo pensé. dije, yo lo dije en redes, Ok, que ahí había una mano peluda. ya me va a decir. No era peluda, estaba bien depilada, pero muy bien metida. El Partido Liberal va a ser tan fuerte o más de lo que fue en los años 80 en la época de Ascona. ¿Te acuerdas? Claro, Cuando entre Ascona y ¿cómo se llama el otro? Óscar Mejía Arellano. Óscar Mejía Arellano. Sumaban 1.9 millones. Y Callejas, con 900,000 votos, y el otro Juan Pablo Urrutia del Partido Nacional hacían 1 millón. Entonces lo duplicaba el Partido Liberal Nacional. No, deja la foto, váyase un poco más atrás todavía, a los tiempos de Modesto Rodas Alvarado, de Carlos Roberto Reina, de Jorge Hueso Arias. Váyase a esos tiempos todavía. Más todavía. O sea, Honduras es un país liberal. Y el otro titular que tiene tu nota, Jorge Caldi reconoce su derrota y felicita a Salvador Narrala. ¿Tú crees que ahora el objetivo de Jorge es, porque el discurso de ayer de Jorge fue un discurso Sí, muy prudente. un discurso Muy prudente. pensando en la subsiguiente elección? Porque él no va a perder las aspiraciones de convertirse alguna vez en candidato del Partido Liberal. Pero ¿crees que a corto plazo él está pensando en la presidencia del Congreso Nacional? Que conste, por favor, liberales, no se emocionen. Faltan las generales el 30 de noviembre. Correcto. Hay un hueso duro de roer, aunque el ingeniero Salvador diga que Libre es la tercera fuerza política del país, porque solo ganó Xiomara Castro gracias a que él la apoyó y con sus votos Y los con sus votos de la oposición. hicieron que cayera el Partido Nacional, que ganara Xiomara Castro. Pero Libre tiene una candidata fuerte, fuerte, perseverante, con mucha autoestima, mira. Trixie Moncada, que será un hueso duro de roer, como parece que lo serán los nacionalistas, porque mira, ese voto duro de los nacionalistas se sigue demostrando en las primarias. Sigue siendo el partido más votado. Sobre eso me está escribiendo José López. Si en efecto, en este momento, Libre es el más votado, o es otra fuerza política, o por qué Libre en este momento está como la fuerza más votada. Interesante lo que me está escribiendo José López. ¿Qué me dijo que me iba a decir? El Partido Liberal es el partido que tiene más gente. Vamos a regresar a la época de Rodas Alvarado, a la época de Pajarito y a la época que yo viví, cuando me acuerdo que entre Óscar Mejía Arellano y José Ascona sumaban 1.7 millones. Y entre Callejas y Juan Pablo Urrutia sumaban 1 millón, prácticamente lo duplicaba. Yo estoy seguro que el Partido Liberal lo vamos a... Han salido en los lugares que yo visité, nunca visité tantos lugares como ahora. Solo déjeme que terminemos con la sección. Salían porque, de todos lados, hay debajo una de las cortina. piedras, los liberales. Es que usted se está recordando y se está recordando correctamente del retorno a la democracia. La constituyente, ¿quién la presidió? Roberto Sazo Córdoba. Liberal. Cuando se redactó la constitución vigente, la siguiente elección, ¿quién la ganó? El Partido Liberal con Rosuco. Claro, vinieron los desaparecidos, vinieron aquella confrontación, aquella guerra fría este-oeste, y entonces eso perjudicó al Partido Liberal. Lo perjudicó, claro que lo perjudicó, porque imagínese un Partido Liberal que retome el poder y vienen desaparecidos. Y mira, hay un gobierno de 4 años de Callejas y después vienen otros 8 del Partido Liberal. Carlos Roberto Reina, sí. Carlos Flores. Sí, no. Es decir, que ha sido un partido de masas innegable. O sea, innegable. A ver, hoy, ¿ha recuperado para ustedes ese sentimiento del partido? De los 20 primeros años de democracia, 16 fueron presididos por el Partido Liberal y 4 por el Partido Nacional. No, y las otras dos fuerzas políticas salen del Partido Liberal. La historia así lo revela. ¿De dónde nació Libre? ¿Y dónde nació el Partido Nacional? También del Partido Liberal. Honduras es un país liberal. Pero no tienen las campanas. Desde Francisco Morazán. Sí. No tienen las campanas. No tienen las campanas. ¿Qué pasó? El domingo, cuando vimos que ya no era una casualidad, analizamos a dónde no habían llegado las maletas electorales. A los centros urbanos, donde yo tengo la mayor carga electoral. San Pedro Sula y Tegucigalpa. Los lugares de San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde yo saco más votos. ¿Cuál era la idea? Mostrar que el Partido Libre, lo que dijo la persona que escribió ahorita, que el Partido Libre tiene más votos que todos. Eso fue lo que querían. Y yo me encuentro, y ahí están los videos, con la gente en el Partido Libre, nadie para votar, y los representantes de los movimientos con los tuquitos de identidades votando por ellos. El problema en las internas es que los partidos están solos. Entonces, en su aula hacen lo que quieren. Bueno, ¿sabes por qué entré a las aulas de Libre? Porque me llamaron y me pidieron foto.
Entonces, la gente de Libre le pidió fotos. sí, es cierto, no es Bueno, y que hay mentira. mucha gente de Libre que Sí, admira a que la Rala, aprecia. pues tantos años transmitiendo partidos de la selección, Sí. eventos Y importantísimos de ocio y todo. yo miré, no les dije nada, pero yo miré y tengo videos no míos, de otras personas que filmaron cuando ellos estaban votando con el tuco de identidades. Entonces, por eso, los votos de Rixi son mentira. El Partido Libre no puede tener más votos. Y aprovecho para aclarar lo que decía, que el Partido Nacional tiene un gran voto duro. Sí. Recordemos que el Partido Nacional fue gobierno durante 12 años. Entonces, en las primarias, cuando era gobierno, en el 2013, en 2017 y en 2021, hizo lo mismo que hizo Libre hoy, inflar sus votos, porque en las primarias los partidos están solos en su aula y pueden poner lo que quieran. Entonces, hoy vamos a conocer el verdadero voto duro del Partido Nacional, que tengo un montón de amigos dentro del Partido Nacional. ¿Y entonces el domingo? El domingo no trasladaron intencionalmente los materiales electorales a los lugares donde la gente vota por la Rala. Esa es la realidad, tanto en San Pedro como en Tegucigalpa. O sea que, ahorita que ya aparezcan las votaciones que terminaron en la madrugada, yo voy a subir al triple que las encuestas indicaban con respecto al segundo lugar. O sea, yo ahorita le voy ganando por el doble a Jorge, pero le voy a terminar ganando por el triple una vez que se contabilicen los votos de las personas que votaron por mí. Si es así, ¿quiénes participaron en esta triquiñuela? ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas? El jefe del Estado Mayor Conjunto, el aunque hay un ministro de Defensa. Bueno, pero es que la ministra de Defensa es Rixi. Sí. No, el ministro, por eso yo Y el jefe del reclamé, Estado Mayor Conjunto es Rubén Hernández. yo reclamé aquí que Rixi Moncada no podía ser jefe de las Fuerzas Armadas y candidata. Y les dije que violenta, tiene la Constitución, artículo 240, numeral 3 de la Constitución, más un artículo de la ley electoral. Lo dije un montón de veces, pero pues las noticias en Honduras, aparece una noticia mañana y ya se acabó todo. Entonces, ¿él es el culpable? No, la ¿O culpable uno de los es- responsables? No, la culpable es la señora Rixi Moncada. Y, como dices tú, el Consejo Nacional Electoral no se atreve a ir en contra del gobierno. No, yo diría que no es que no se atreve. No. Respeta mucho. Es que aquí hay una pobre institucionalidad. Ajá, Y eso. yo estoy seguro que el Consejo Electoral, con estas dos damas, con Cosette, con Ana Paola, con el mismo Marlon, se queda pequeñito cuando una poporoila de arriba de la estructura política le dice a un empleado del Consejo Nacional Electoral, hace esto, y no importa que lo que diga Ana Paola, lo que diga Cosette López, te estoy ordenando. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser posible que un empleado o varios empleados del Consejo Electoral Ahí respetar, hombre. vayan a ejecutar una orden de alguien que no tiene que ver nada con el Consejo Nacional Electoral, solo porque es una poporoila, hombre o mujer, de la estructura política del país? ¿Qué está diciendo ese empleado, o esos empleados, o esas empleadas? Que les vale la institucionalidad. No entienden lo que representa el Consejo Nacional Electoral. Aunque se enojen esas mujeres, así quedan, aunque se enojen esas mujeres, le voy a hacer más caso a mi jefa o a mi jefe. Bueno. Eso es la institucionalidad de Honduras. Eso es la institucionalidad pobre, precaria. Por eso es que no avanzamos. Por eso que no avanzamos. Eso es lo que yo pretendo, que valga la institucionalidad. La ley tiene que valer. Cuando metieron la ley eléctrica, que yo se lo dije al doctor Pino y al muchacho de la ENEA, Eric. son órdenes de arriba, me dijeron. Pero eso va a perjudicar al país. No vamos a poder generar empleo. Son órdenes de arriba. Por favor. O sea, que No, la institucionalidad. Aquí respetaron la figura de los 3 consejeros Claro. del CNE. Y por eso es que el Ministerio Público, Renato, Salvador, debe de oficio ya y decir quién es el responsable. ¿Y quién es la persona responsable, Renato, en el CNE que recibió esta orden? Mira, ¿Sabes qué me da pesar? ¿Quién es el responsable? Mira, me da pesar. Leí en un periódico Noble Institución. Bueno, ha cometido errores históricos las Fuerzas Armadas, pero es una institución querida en Honduras y por los hondureños. Ha cometido errores históricos las Fuerzas Armadas. Y ha habido mucho militar corrupto en el país, que al igual que los políticos de antaño y presentes, se han enriquecido con el presupuesto público. Ha cometido muchos errores históricos, pero es una institución querida. Es una institución querida nuestras Fuerzas Armadas. los mejores empleados que yo he conocido aquí en Televicentro son personas que pasaron por las Fuerzas Armadas. Y gente muy honesta que yo he conocido ha salido de las Fuerzas Armadas. Gente humilde, Sí. con unos valores impresionantes. Por eso es querida nuestras Fuerzas Armadas. Por eso generalmente está en los 2, 3 primeros lugares de la institución de más confiabilidad entre los hondureños. Porque cuando los necesitamos, Ahí está. ahí están ellos. Pero me da profundo pesar la percepción de los hondureños en este momento histórico sobre las Fuerzas Armadas de Honduras. Miren ustedes lo que ocurrió el domingo.
Sigan sintiéndole a su general. Sigan sintiéndole a su general. General que tienen, los tiene aquí así, ¿ves? Con el pueblo en contra, con el país en contra. Antes respetamos el ejército, ya no respetamos el ejército. Antes, cuando habían hombres con huevos rayados, ¡no le hagas a una inmediatamente de verdad! ¡No respetan las mierdas, persona! ¡No respetan ustedes a los ciudadanos! ¿Ves? A mí me da un profundo pesar. Me da un profundo pesar que nuestras Fuerzas Armadas genere esa percepción entre los hondureños. Pero no quito la valentía de los hondureños que encaran así a los militares. Y debo decir, ojalá que nunca le perdamos el respeto a nuestra institución armada. Pero ahí el error vino de quien decidió que una candidata presidencial del partido político en el gobierno fuera la ministra de Defensa. Error histórico que está perjudicando a las Fuerzas Armadas. Y error histórico que la cúpula se presta a esto. Miremos esto, que a mí me duele personalmente, porque siempre he creído que es una de las instituciones que ha evolucionado y que puede ser ejemplo para el Estado de Honduras. Porque no hay hondureño que no haya tenido un elemento activo o administrativo dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Pero lo de hoy me preocupa que se le vaya a perder el respeto. Hondureños, no le perdamos el respeto. Creo que tienen espacio para reivindicarse y ser apolíticas, como dice la Constitución. Porque desde hace rato se han perdido eso, no de ahora. Jo trató de influir e influyó ahí también en el estamento político, en el estamento militar. Eso viene de hace rato, no de ahora con Xiomara. Tengan cuidado, Fuerzas Armadas. Pueden perder la admiración y el respeto de los hondureños. Y esto sí que va a ser el acabose. Sigan sintiéndole a su general. Sigan sintiéndole a su general. General que tienen, los tiene aquí así, ¿ves? Con el pueblo en contra, con el país en contra. Antes respetamos el ejército, ya no respetamos el ejército. Antes, cuando habían hombres con huevos rayados, ¡no le hagas a una inmediatamente de verdad! ¡No respetan las mierdas, persona! ¡No respetan ustedes a los ciudadanos! ¿Ves? Se les ha tenido respeto. No hagan nada para perder ese respeto. Conserven lo que les dice la Constitución. ¿Qué ha dicho el a señor? Políticos obedientes y no deliberantes. El señor Hernández se identifica con la refundación, ¿no? Bueno, es la percepción que tiene la gente. Es la Pero, percepción ¿qué que dice tiene el la gente. artículo 252 de la Constitución con respecto a las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas son apolíticas, no pueden ser políticas y no beligerantes. Él ha opinado sobre política, ha dicho que le gusta la refundación. Y entonces, y como la candidata es una activista, el candidato es un activista, no puede ser ministro de Defensa. Bueno, el Partido Nacional tenía gente de su partido como ministro de Defensa, pero no estaban participando. Está a tiempo las Fuerzas Armadas, Renato, Siento un profundo pesar por la percepción que la gente está adquiriendo de las Fuerzas Armadas en este momento. Tienen tiempo de reivindicarse. No se trata de estar contra el gobierno. No. Xiomara Castro es la jefa de ustedes. No se trata de estar contra ella ni contra el partido en el gobierno, porque ganó bien y ganó con el apoyo de él. Por eso presidenta Xiomara. Pero ganó, digo, el jefe hoy de las Fuerzas Armadas se llama Rixi Moncada. No. Es la presidenta Castro. Pero es la presidenta Castro. Ella debe estar sujeta a la presidenta Castro. Ahora, si en Libre ocurre y si en el gobierno ocurren otras cosas, están fuera de ley, están al margen de la ley. El jefe de Roosevelt se llama Rixi Moncada. Rixi Moncada. Rixi da la orden, pues. Rixi tiene que haber dado la orden. No despachen, porque los militares no se hubieran equivocado como no se han equivocado en 40 años. Pero la orden de la superior de ellos, de que retrasen esto, que vayan a pasear, o que dejen tiradas algunas, o que las metan en transportes rapiditos, o que les quiten los biométricos, ese tipo de cosas le hicieron. A mí no me van a dar a tort con el dedo. Claro, ella quiere demostrar que es popular. 20% de los votos de Libre muestran que no es popular, porque su gente que fue a votar votó en blanco o nulo. 1 de cada 5 no la quiere. Yo solo digo algo de Rixi Moncada. Es una de las mujeres más inteligentes del país. Sí, claro. Nadie le quita que es una excelente abogada. Y va a ser una competencia el 30 de noviembre supremamente espectacular. No vista como una película, sino por lo reñido y por la convicción que están adquiriendo los hondureños. Uno solo espera del estamento institucional del país, incluyendo las Fuerzas Armadas y la policía, que dejemos que la gente vote y que la gente decida si Rixi es más popular que Narrala o Narrala es más popular que Rixi,
y la gente cree más en Narrala que Rixi o cree más en Rixi que en Narrala. Uno solo espera que aún y con los problemas que han tenido en los últimos 3 periodos los nacionalistas, que si deciden darle el voto a Narri y a Fura, porque resulta más creíble que Narrala o que Rixi, uno solo quiere que el estamento institucional nos ayude a respetar la voluntad popular. Eso. Si Rixi es la presidenta, bienvenida, porque así lo quiso el pueblo. Si convierten a Narrala en presidente, bienvenido Narrala, porque así lo quiso el pueblo. Si Tito Afura se convierte en el presidente, bienvenido Tito, porque así lo quiso el pueblo. ¿Les cuesta eso? ¿Les cuesta eso? ¿O es que es tan lindo el poder que se enamoran del poder? No tanto por el bienestar de nosotros, porque nosotros seguimos jodidos como hondureños. ¿O es porque es lindo estar en el poder, teniendo el presupuesto a su antojo? Solo pedimos eso, tan solo pedimos eso, que respetemos la voluntad del pueblo en las urnas, no importa quién gane, si Rixi, si Narrala o si Tito Afura, y que las Fuerzas Armadas vean lo que está pasando, están perdiendo el respeto del hondureño. Me da pesar, no puede ser. Tienen que corregirse y demostrarnos que son apolíticos y obedientes y no deliberantes. Pausa y volvemos al consejero electoral de Libre, don Marlon Ochoa. Marlon, adelante, buenos días, bienvenido. Renato, continúa el ataque contra el sistema de transmisión de resultados preliminares y la biometría. Y me parece absurdo que sea el propio Salvador Narrala quien se preste para atacar la implementación de estas tecnologías cuando él fue el principal protegido con su implementación. La implementación del TREP y la biometría fueron exitosos. Se superó la conexión lograda en las elecciones generales de 2021, como dijimos en conferencia de prensa ayer, equivalente al 62% de transmisión de actas del TREP y 87% de conexión en dispositivos biométricos. ¿Qué ocurre con esas 25.379 actas que se encuentran en revisión? Bueno, pues que hay actas con 400, con 500, con 600 y hasta con 700 votos superiores a los registrados en el dispositivo biométrico. Y nuestra propuesta es no dejar pasar ese fraude. En las elecciones primarias de 2021, el Partido Nacional obtuvo 1.167.299 votos. Y en esta elección se proyecta que obtendrán entre 300.000 y 350.000 votos menos. El Partido Liberal se proyecta para ser el partido menos votado de la elección. Es decir, la tecnología desinfló al bipartidismo históricamente acostumbrado a inflarse, y por eso el mismo ataque que viene de dentro del CNE, o sea, y lo constato a través de los mensajes que le ha enviado la propia consejera presidenta. ¿Por qué lleva Libre más actas liberadas? Pues bueno, porque históricamente ha sido el partido que ha tenido el comportamiento más transparente en las elecciones primarias. Libre siempre obtuvo considerablemente más votos en generales que en primarias. Lo ocurrido en Distrito Central, y me refiero a esto porque se constata que se está imponiendo un discurso que es falso y alejado de la realidad. Lo ocurrido en Distrito Central y San Pedro Sula equivale al 1% de la elección y es condenable. Pero 24.500 juntas receptoras de votos fueron abiertas a tiempo. Y en todo el país, con excepción de entre 300 y 400 maletas, la elección se desarrolló con normalidad. El día de hoy voy a remitir propuesta al Pleno de Consejeros para solicitar a los encargados y coordinadores de proyectos de transporte y centro logístico electoral que sean remitidos informes pormenorizados de lo ocurrido en el despacho de las maletas del 9 de marzo. Y en este informe debe constatarse por qué el personal nombrado por el Partido Nacional se ausentó del centro logístico electoral en el momento más crítico del despacho, entre las 12 y las 4 de la mañana del domingo, igual como ocurrió en 2021. Para comenzar a entender lo ocurrido el domingo, debe entenderse que el sábado comenzamos sin aún haber recibido las papeletas del departamento de Comayagua y del municipio de San Pedro Sula. Ante esta situación de demora en la entrega de las papeletas, he propuesto en el Pleno del CNE ejecutar las garantías de cumplimiento para 2 imprentas, mismas que ascienden a 14.640.097 lempiras. El impacto en el retraso de estas papeletas, en la entrega de estas papeletas, fue que 506 maletas de Comayagua, 2.571 maletas del Distrito Central y 1.620 maletas de San Pedro Sula aún no habían sido confeccionadas para el sábado por la mañana. Y esto provocó inconsistencias en el control de calidad y la capacidad de despacho
durante el sábado y la madrugada y la mañana del domingo. Y esto se agravó con el cambio del medio de transporte en la noche del sábado. Inconsultamente se reemplazó el medio de transporte que en el contrato estaba establecido que fuera de camiones de 12 y 24 pies por buses de ruta. Esto se hizo sin mi conocimiento, sin mi aprobación, y he propuesto también que se ejecute la garantía a la empresa Ingeniería Logística y Transporte, SDRL DCB, por un monto de 9.718.353 lempiras con 27 centavos. Estoy en desacuerdo con usted, Renato, en imponer una narrativa que atribuya la responsabilidad al gobierno o a las Fuerzas Armadas para esconder la irresponsabilidad propia del CNE y de su personal interno. Mire, el mismo sábado, Renato, el mismo sábado, 8 de marzo, y si es honesta, sobre esto debe confirmarlo la misma consejera presidenta. La ANE proveyó generadores eléctricos de manera gratuita al CNE para tener respaldo en instalaciones donde aún no habían sido adquiridos. El propio sábado, Renato, a solicitud de la consejera Hall y la consejera López Osorio, se requirió a la Secretaría de la Presidencia 50 vehículos adicionales a los que habían sido puestos a disposición del CNE para desplegar en el Distrito Central técnicos que apoyaran las labores de soporte técnico para el funcionamiento de la biometría y del sistema de transmisión de resultados preliminares. La propia consejera presidenta, Renato, la propia consejera presidenta, frente a las misiones de observación internacional, ha aceptado que ha contado con toda la colaboración de la Secretaría de Finanzas para tener a disposición de manera oportuna el presupuesto para el desarrollo de las elecciones. A medida que vayamos avanzando, se irá desenmarañando esta situación, pero quiero decir algo. Más temprano en el programa aplaudieron la demostración cívica del pueblo, pero aquí debo hacer público algo. La demostración cívica del pueblo en quedarse en los centros de votación, esperando que llegaran las maletas electorales y votando hasta las 12, 1 de la mañana. Y eso me sumo a ese aplauso. Muy bien. Y además, Marlon, hay que decir algo, Renato, y aquí lo digo por primera vez públicamente. El propio domingo de la elección, el Partido Nacional y el Partido Liberal propusieron suspenderla, lo que habría dejado a centenares de miles de personas sin votar. En ese momento le propuse a las consejeras que nos fuéramos al Infope a encabezar el proceso de retorno y nuevo despacho de las maletas electorales, y así se hizo, pero la propuesta inicial era suspender las elecciones el propio domingo, y yo me opuse. Convoco finalmente a conferencia de prensa el día de hoy a las 12 del mediodía en el Hotel Plaza Juan Carlos para seguir detalles sin ocultarle nada al pueblo hondureño. ¿Esa propuesta de quién fue? ¿Esa propuesta de quién fue? ¿De Cosetti y Ana Paola? De ambas consejeras. Ok, gracias Marlon. Pero fíjate, debo agradecer a Marlon. Así es que me gusta a mí el debate en democracia. Dice, no comparto su narrativa. No me ha descalificado, no me ha ofendido. Simplemente me ha dicho en democracia y con libertad de expresión. No comparto su narrativa. Y tiene todo el derecho a no compartirla. Y él tiene todo el derecho a escucharme y a tolerarme. Como las Fuerzas Armadas y el mismo gobierno. Eso es democracia. Eso es democracia. Eso es respeto a la libertad de expresión. Marlon Ochoa no comparte mi narrativa de los hechos porque los elementos que yo tengo son los que he narrado. Él tiene otros. Pero nos respetamos y descalificamos. A las 12, dice. 11, en el hotel, no sé cuánto. 12. Sí, yo quiero despedirme solamente agradeciéndole. No se despida. Vamos a la pausa. Ya se va a despedir. Del CNE, Cosette López, en comunicación con Frente a Frente. Adelante, abogada. Gracias, buenos días. He tenido que llamar al escuchar las impulsivas declaraciones, aunque en aparente calma, del señor consejero vocal. Quiero decir que en esta etapa estaba esperando centrarme en los datos. Ha habido un 62.07% de transmisión y, tal y como vaticiné, más del 50% de las actas que vinieron transmitidas están retenidas por la validación que aprobaron en la última semana. Pero en términos generales, el sistema de transmisión ha funcionado muy bien. Yo quisiera salir del tema de lo que sucedió el transporte en términos mediáticos y concentrarme en que debe haber una investigación. Sin embargo, pues las declaraciones del consejero obligan a salir, porque parece un activista político y renuncia a la institucionalidad. Él nos ha comentado muchas veces que él no genera afecto por las instituciones, y se le nota que ni por las instituciones ni por las personas. Yo condeno enérgicamente la forma en que ha atacado a nuestro recurso humano el CNE. Es cierto que hubo unos atrasos en imprentas, pero estaban solucionados.
Las 8 horas estacionadas de los buses no compensan el problema de la imprenta si salieron a las 7 de la mañana. A Miraflores podían llegar, a Las Palmas podían llegar, a la Sagastume podían llegar, a la Kennedy podían llegar. Por favor, no confundamos una cosa con la otra, no sigamos jugando con el pueblo hondureño. Es una vergüenza. Si él quiere autoinmolarse y sacrificarse por su reina, sacrificarse por sus fuerzas armadas, que lo haga, pero que deje de señalar el recurso humano. He tenido que brindar consuelo a gente de mi partido y de otro partido, porque él no ha dudado en sacrificar gente por estar defendiendo otras situaciones. Que tuve el presupuesto, sí lo he dicho, y lo reconozco, pero una cosa no desdice la otra, y es una auténtica desgracia para este país que tanto talento que tenga el consejero Ochoa esté puesto a disposición de cosas tan perversas. Si él se quiere autoinmular, perfecto, pero que deje de estar torturando con tanta satisfacción a nuestro personal. Ya tenemos gente que nos está renunciando porque sus hijos están siendo perjudicados con bullying en las escuelas, porque sus nombres fueron mencionados injustamente en un acto impulsivo. Es una desgracia lo que está haciendo con nuestra gente. Hay controles, hay documentos, nuestra gente trabajó hasta el agotamiento, jornadas de 20 horas, sin comer, sin dormir, hasta desmayarse. Y ahora dice que ellos son los culpables. Perdóneme, aunque hayan salido a las 9 de la mañana, no había justificación para que llegaran a la noche. Sobre la propuesta que efectivamente llegó a la mesa, de que podíamos contemplar una alternativa en el 291 de la ley sobre poder después repetir los comicios, eso debería sostenerse, Renato, sobre los centros de votación a los cuales nunca llegaron los materiales. Y sepa que mientras yo batallaba aquí, él estaba sentado tranquilamente recabando datos. Mientras el recurso humano, 13 personas, 12 personas del recurso humano administrativo civil se fueron detrás de las maletas, porque yo organicé ese grupo, 3 hombres, 9 mujeres, una de ellas liberal y todos los demás nacionalistas, corriendo detrás de las urnas, mientras aquí le daban aviso a los buses que tenían horas estacionadas de que se fueran para que no los agarráramos. Es cierto que al final él contribuyó, es cierto que decidimos de común acuerdo iba a repartirlas, pero los que organizamos eso fuimos los que estábamos intranquilos a lo largo del día. Fuimos los que hicimos el llamado para que se regresara de Choluteca el general Roosevelt, porque se había ido un helicóptero a recorrer el país. Fuimos los que estuvimos aquí pendientes permanentemente, y ese es el recurso humano. La gente lloraba en el centro logístico electoral, porque el Ministerio Público no dudó en ir en pocas horas al CLE ese mismo día, pero no se hicieron presentes en uno solo de los puntos donde había estacionados hasta 8 buses. En uno solo de ellos no se presentaron. Yo veo una clara estrategia de desmantelamiento institucional que va dirigido a erosionar el espacio en donde todavía convive la democracia multipartidaria, desde donde se impulsan situaciones que pueden de verdad hacer que prevalezca la verdad. Yo lamento la conducta, me parece deleznable lo que está haciendo con nuestro recurso humano y debo confesar que me da tristeza. Es digno de lástima la manera en que disfruta, porque hasta se sonríe, hasta les desea buen provecho después de irlos a echar de cabeza con todo el sacrificio que han hecho. Sabemos que han ocurrido impases, pero el deslinde de responsabilidades no implica que exoneremos de entrar a alguien. Si él se quiere inmolar, que se inmole. Pero nosotros estamos haciendo un sacrificio real y no es la única persona en el CNE. Todas las personas que mencionó con nombre y apellido han sido personas que se sacrificaron, hasta sus propios colaboradores. Lo puso de cabeza. Y no vayan a decir aquí que es porque es la verdad y que porque él se enfrenta a las cosas, no, señores. Ahí Hidalguía, el Hidalguía tiene verdades distintas, y así como yo reconozco que he tenido el presupuesto, pero esta es otra verdad distinta que apuntó a la parte logística. Hay que saber que las verdades tienen todos sus lados y no significa que lo otro sea mentira. Yo condeno enérgicamente la manera en que él sigue comportándose como que estuviera dirigiendo una campaña y se le olvidó que ahora está en el Consejo Nacional Electoral. Claramente su batalla no es por la verdad y por la democracia, es porque su partido siga en el poder, y yo lamento mucho que esto suceda. Hemos logrado concretar visiblemente que ha sido un problema, aunque no era de orden legal, que la ministra de Defensa, siendo candidata, siguiera teniendo sus órdenes a las Fuerzas Armadas de Honduras. Y creo que en general la población lo ha visto. Si hay una cosa que yo agradezco infinitamente es que se hayan quedado, porque ese fue el respaldo. Nosotros, 12 civiles que salieron en sus carros, 12 de mis empleados, 3 mujeres y 9 mujeres que se fueron detrás de los carros, hasta se los atravesaron a los militares, pero que lograron regresar gracias a que la población aclamaba y reclamaba. Iban persiguiéndole y la gente le decía, no quieren bajar las cosas, síganlos porque tienen 3 horas de estar estacionados y no han querido bajar. Los choferes nos decían que ellos habían estado estacionados por horas por órdenes de los militares. No es posible que salgamos a defender a otra institución e inmolemos a nuestros propios empleados, sabiendo cuántas veces ha funcionado correctamente el transporte. Sí, definitivamente es un punto en que ahora hay que poner un enfoque diferenciado, pero nosotros no somos los miles que son las Fuerzas Armadas de Honduras. No es posible que tengamos que poner guarda y custodia de los que son responsables constitucionalmente de la guarda y custodia del material electoral.
Esto ocurrió a vista y paciencia de la ciudadanía, y pueden montar 1000 campañas, y pueden tener 6000 bots, y pueden tener 3000 cuentas de Twitter para atacarme y para decir que soy yo, que es mi partido. El pueblo hondureño está viendo la realidad. Me he parado entre miles de personas vestidas de uniforme, sola. Y esa soledad se destaca, pero me sostengo por mi pueblo, por la gente que está luchando y que se quedó ahí. Y sostengo, nuestro personal se ha sacrificado con hidalguía. Y no es correcto que una persona que está tan ideologizada, me parece un kamikaze, esté haciendo esto con nuestro personal. Principalmente por ellos, por nuestro personal del Centro Logístico Electoral. Okay. Es una grosería. Todas las demás cosas, por supuesto, que deben ser fruto de una investigación, y de una investigación imparcial. Propondré la conformación de la Comisión de la Verdad, porque sabemos perfectamente que el Ministerio Público tampoco goza de la credibilidad ni la institucionalidad que se necesita en un momento tan desgraciado para la historia democrática de Honduras. Muchas gracias. La abogada Consuelo López, consejera presidenta, diciendo que las Fuerzas Armadas de Honduras ordenaron a los conductores de esos buses que transportaban las maletas que no siguieran el recorrido. Fuerzas Armadas, cuidado, están jugando con fuego. Y no las Fuerzas Armadas, la cúpula. La cúpula, están jugando con fuego. Ella mencionó la reina de Marlon Ochoa. ¿Quién es? Hay que desmenuzar bastante esa declaración, tiene toda la razón, y confirma lo que yo acabo de decir. Toda esta operación la dirigió la ministra de Defensa, Rixi Moncada. Quiero agradecerle a todo el pueblo liberal por haber defendido gallardamente los votos, coordinadores, directores, activistas, a todos. Muchas gracias. La lucha para el 30 de noviembre va a ser fuerte y estoy seguro que vamos a hacer gobierno. Muchas gracias, liberales.